Noé. De violento naranjo y largos trabajos diurnos, de aguda vocal, de incendio de reservado diagnóstico. O tal vez con un poco más de esfuerzo, un tranco en la lluvia, comienzo de un llanto, ocasión para decir una frase larga y prolongar un adiós. Mis ojos, el acento en la E, mi boca, sandía acariciada, mi pecho, campanario a secas, mis piernas, de especial angostura, como un libro. O tal vez con un poco más de esfuerzo, un poema. Pero no soy tan bueno con los poemas como con las listas. Hola, soy Julio Galaviz y hoy estamos desde la librería itinerante reunidos en torno a una herramienta poderosa que nos invita a reflexionar sobre lo cotidiano, la poesía, sobre todo la poesía en el libro Confieso que soy paisaje de Noé Aguirre, un libro, un poemario lleno de reflexión y lleno de imágenes que nos invitan a reflexionar sobre lo que está ahí afuera, el cómo podemos apreciar nuestra cotidianidad. Para continuar, me permito leer un poco de la semblanza del poeta que hoy nos acompaña. Noé Aguirre nace en 1999, comienza a escribir a la edad de 18 años después de descubrir la poesía a través del libro Serenidad de Amado Nervo. Se inspira en autores como Luis Rosales, Vicente Huidobro, Neruda y Olga Orozco. Ha participado en diferentes eventos como son Micrófonos Abiertos, el Encuentro de Escritores en Cadereyta 2023 y festivales de letras con ediciones Tres Caminos tanto dentro como fuera del estado. Actualmente trabaja en un libro inédito seleccionado para convocatorias en varios estados, además de presentar el libro que hoy nos amerita, Confieso que soy paisaje. Noé, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Un honor de estar aquí. Gracias al itinerante por abrirnos las puertas y a Ediciones Tres Caminos para prestarnos este espacio para platicar sobre mi libro. Ok, Noé, y desde que comenzamos a leer tu libro notamos estas influencias que podemos notar en la semblanza, y eso nos invita a preguntarnos, o al menos a mí preguntarme, ¿qué representan estos poetas para ti? ¿Cómo podemos verlos en tu poesía? Pues yo creo que la inspiración es muy notoria. De hecho, Luis Rosales es una de las personas que me inspiró bastante. Si yo busco escribir de una manera, yo creo que son estos referentes, estos poetas que han marcado mi escritura y han marcado mi inspiración a lo largo de estos años. Y Luis Rosales es uno de ellos. De hecho, al grado de que hay varias frases de él dentro del libro donde lo cito, porque la verdad es que me encanta. Y muy similar a lo que escribió Luis Rosales en alguno de sus libros, él escribía diarios, escribió un diario poético, y creo que mi poemario es muy así, ¿sabes? Es muy una confesión muy genuina, y se escribió también en un mes de este año, ¿no? En 30 días. Todos los poemas se gestaron en 30 días, así que quería que fuera lo más genuino como Luis Rosales y lo más, pues sí, de acá adentro, ¿no? Dices de acá adentro y eso se acopla directamente con lo que al menos yo personalmente noté en el poema 1. Es este libro, no solamente el poema, el libro, o sea, el poemario, es este poemario algo introspectivo, ¿eres tú o quién está en ese poema? O sea, platícanos, ¿qué es el poemario? Creo que es una mirada hacia acá adentro, sinceramente. Y para todos los que lo van a leer, se les advierta al principio de este libro que ustedes se vuelven confidentes de lo que hay adentro. Entonces, pues sí, es un libro en el que es como un espejo. Yo me veo reflejado en ese libro y pues se ven los sentimientos, los pensamientos, las experiencias, emociones que he vivido a lo largo de este año. Y hablando del poema 1 en específico, que no tiene nombre, este poema 1 habla sobre un río y cómo yo me identifico con un río. Y sí tiene que ver mucho conmigo. Yo creo que es un pensamiento muy filosófico. Un río nunca es el mismo, el que se baña en un río nunca es el mismo, ¿no?
porque ni el río es el mismo ni la persona es la misma. Entonces yo creo que nosotros fuimos una persona el día de ayer, somos una persona el día de hoy y el día de mañana vamos a ser otra persona. Así que lo mismo con mis versos, escribo de una manera el día de hoy, pero mañana, quién sabe, escribo de otra manera. Ok, hablabas de experiencias, hablabas de lo que pues básicamente uno vive en la cotidianidad y eso nos lleva a otro poema, a un poema que me pone a pensar en todas estas figuras, en todas estas musas que de repente uno usa para escribir poesía. Este poema es el número 4, si mal no recuerdo, y me deja con esa pregunta, o sea, ¿cómo evocas recordar a alguien para poder dejar su esencia en un poema? ¿O hay algo que está detrás que te inspira a escribir? Sí, creo que te refieres a pues, la figura de la mirada, ¿no? Y el paisaje. De hecho, yo hago ahí un símil entre una mirada y un paisaje. Y sí es una figura femenina, es una musa. Y a lo largo del libro hago referencia a figuras femeninas, sobre todo, que en algún momento de mi vida me acompañaron y se presentaron de alguna manera muy especial y que me quedo con el recuerdo de ellas, independientemente si están hoy en mi vida o no están. Destaco lo mejor de esas personas y las pongo ahí. Entonces, sí tenía la intención de reflejar lo que me dejó esa figura femenina que no se nombra y dejar lo característico de ella, que era su mirada, ¿no? Entonces, en ese poema está retratado su mirada comparado con un paisaje. Entonces, sí hay personas que dejaron marca en mí primero y a través de eso en mis versos. Ok, marcas, me recuerdan al poema, creo que es el poema 7 de Braille. Entonces, eso me lleva a otra pregunta, una pregunta que puede ser tanto, vamos a decir, íntima, porque se trata de descubrir quién es el poeta, qué es este libro, por qué los paisajes, ¿no? Entonces, estos dos poemas, yo los leí en conjunto, el poema 6 y el poema 7, y hay palabras que, vamos a decir, resuenan a lo largo del poemario. Una de ellas es acento, cómo intentas reflejar el acento, no solamente el acento poético, el acento ortográfico, sino la palabra acento. Entonces, estos dos poemas me dejan con esa reflexión. ¿Es acaso una marca lo que está en tus poemas? ¿O cómo podemos decir que el poema es en sí el poema? O sea, después de tus vivencias, ¿qué es lo que ves allá afuera como para decir, es esto? Okay. Es una pregunta profunda. Creo que para decidir si algo es poema o no es poema, se tiene que dejar aquí adentro hervir, ¿no? Dejarlo que hierva, que se cosa bien, como si fuera una especie de guiso, ¿no? Dejar que madure como una fruta. Y yo creo que para escribir sí hay que vivir. Em, Tengo mucho el pensamiento de que primero lo suspiramos y luego lo escribimos. Entonces yo tuve que haber pasado de esas circunstancias, esas vivencias, ya sea en lugares o con personas, para poder escribir de ellas después, ¿no? Te estoy hablando de que puede ser a lo mejor horas después o meses después o años después de esa experiencia. Entonces, para que un poema se manifieste de una experiencia, creo que tienen que pasar un buen tiempo y luego un día a conciencia sentarte y decirte, oye, yo quiero escribir de eso porque creo que lo vengo arrastrando de hace tiempo o me ha dejado tanta marca que se merece que esté en texto, ¿no? Ya no es una experiencia solamente que la viviste o que se queda acá adentro, sino que ya la manifiestas hacia afuera, pero creo que sí, el tiempo es el que dicta esa pauta. Ok, no sé si esto fue planeado, pero me encanta cómo juegas con las referencias, sobre todo en el poema 10 y en el poema 11, creo que uno se titula Silencio, donde hablas de un aguacero. Entonces, hablas de que hay eventos que nos marcan, hay eventos, en este caso, que te marcan, que deben de dejar como que un ruido en la persona o en nuestro sentir para poder verlo reflejado como una figura poética. Entonces, al final de este poema, del 11, si mal no recuerdo, tú hablas de un aguacero. ¿Es acaso porque, bueno, yo personalmente creo que no solamente las acciones positivas nos dejan una marca, también lo negativo, y de todo hay que
hay que tomar. Entonces, ¿es este aguacero lo que te marca o qué es para ti este aguacero que intentas reflejar en tu poema número 11? Creo que es el poema de Una vela bajo la lluvia, ¿no? Algo así. Es que hay poemas en los que... Bueno, yo lo tengo en el poema 11, Ajá. Silencio. Mm. Sí, hay un verso, el verso es aguacero que te fulminó. Ok. Hablo fluido silencio, ¿no? Dice al principio, Sí. hablo fluido silencio. Ese poema es porque los poemas se escriben en silencio. Yo creo que para sentarte a escribir un poema a conciencia, tienes que convivir con el silencio. Y bueno, yo personalmente me distraigo fácil, entonces tengo que buscar un lugar y un momento en el que haya silencio para poder manifestar las ideas de acá adentro. Entonces, creo que escribir es como estar hablando en el silencio, es manifestar ideas y estar en un diálogo con la libreta. Y a veces autores así de que libros abiertos mientras estoy escribiendo, ¿no? De repente tengo a Pizarnik aquí abierto, en la laptop tengo abierto a Huidobro y tengo a lo mejor otro libro de otros poetas y al mismo tiempo estoy escribiendo. Entonces hay un diálogo entre nosotros, aunque no haya nadie hablando, ¿sabes? Entonces, para poder escribir bien, tienes que hacerlo en silencio y convivir con el silencio mucho tiempo, también para dejar que las ideas se gesten aquí arriba, ¿no? Ok, gestar ideas, qué interesante. Fíjense que el poeta salió muy filosófico. Habría que hacer como que una parte, ¿no? Para ver dónde está la filosofía. Sí, un podcast para conocer la filosofía de este poeta. Interesante. Pero bueno, hay otro poema. Un poema que ahora sí se apega a esta perspectiva, pues no vamos a decir filosófica, sino reflexiva. Es el poema número 13. ¿Sí? Donde dices que el poema concede. Pero aquí la cuestión es, ¿qué concede el poema? O más bien desde tu poesía, ¿qué podemos concebir? ¿Qué podemos ceder? ¿Cómo es tu poesía visto o cómo esperas que sea visto vamos a decir, desde cualquier lector? El poema concede en las cosas más banales, más cotidianas, más triviales que se puedan manifestar en nuestra vida. Entonces, ese poema concede si tú le pones atención a las cosas que están alrededor de ti. El poema se manifiesta, por decirlo de alguna manera, y las palabras y las ideas empiezan a manifestar cuando empiezas a poner atención. Entonces, ¿qué concede el poema para mí? Para mí concede una oportunidad de expresarme. Es el sentimiento de adentro hacia afuera. Y si le pones atención a las cosas, a la gente, a las experiencias, incluso a ti mismo, a lo que sientes, se empieza a gestar el poema aquí adentro. Yo creo que la inspiración sí es de afuera hacia adentro, pero el poema es de adentro hacia afuera. Entonces ahí es donde el poema concede y te da las ideas y te da las palabras y te da la inspiración, pero siempre y cuando pongas mucha atención a lo que pasa a tu alrededor. Nacer de nuevo. Fuego quiero entregar. O tormenta en un vaso. O prolongarse con un beso. No hablemos de paraíso. Flores nacen en mi verso. Nuevas nubes de un suspiro. Ok, Noé, llegamos a un poema que a mí en lo personal me impactó mucho, que básicamente es el poema número 16. Y me impactó porque yo siento que hay diferentes cosas en él, ¿sí? Se llama nacer de nuevo. Entonces veo pertenecer, veo el amor, veo muchas cosas en el poema. Entonces, a mí me causa ese conflicto, voy a decir la palabra, ese conflicto, porque no sé si fue a propósito que el poema estuviera a la mitad, como si intentaras reflejar una nueva perspectiva, tal vez de ti o del poema. O sea, me gustaría que nos platicaras de este poema, Nacer de Nuevo. Qué buena observación, porque sí fue a propósito. O sea, sí, la estructura del poemario está muy bien pensada. De hecho, había pensado como 3 estructuras diferentes, donde empezaba con algo muy distinto a lo que elegí en esta ocasión.
y me quedé con esta, en donde nacer de nuevo está justo a la mitad. Y nacer de nuevo es otra frase u otra oración contundente de lo que quiero, de lo que pretendo con el libro y con la poesía. Y no nada más con este proyecto, sino pues con todo lo que pueda salir de esta carrera, digamos, literaria, de escritor. Entonces empiezo con el poema 1 siendo un río y siendo muy transitorio, y luego digo a la mitad del poemario, yo quiero hacer esto y quiero entregar esto muy contundentemente. Entonces, fuego quiero entregar y tormenta en un vaso y prolongarse un beso, esos son los versos que me acuerdo. Es como quiero entregarles imágenes, quiero entregarles paisajes, quiero entregarles las emociones que se están gestando aquí adentro y que vean que eso para mí es como el nacimiento de una persona. O sea, a lo mejor va a sonar muy fumado, pero es como el nacimiento de la voz poética, de mi propia voz poética, del Noé que cargo acá adentro, que es el que piensa los versos, que es el que le surgen las ideas. Y un dato curioso es que no tengo así como tal un proceso creativo, pero creo que pienso mucho en títulos. Pienso mucho en títulos primero y luego de ahí desarrollo. Me pasa mucho eso, no sé por qué. Entonces nacer de nuevo dije, a ver, creo que este es el parteaguas de algo y quiero empezar de aquí en adelante. Y lo que sucede aquí en adelante ya es distinto de lo que había pasado antes. Entonces, sí, y aparte el libro es una entrega. O sea, quiero entregarme y yo les estoy abriendo mi corazón y les estoy abriendo mi mente para que vean como que lo que pasa acá adentro. Y es como una declaración que está justo a la mitad del poemario, ¿no? Para que el lector sepa a lo que va. Es como un recordatorio del poema 1, digamos. Fíjate, mencionas palabras que se apegan mucho al siguiente poema que me gustó. Am, Porque lo leí y ahorita que mencionas que es un parteaguas, que es una manera diferente de reflejar quién eres. Este siguiente poema me dejó con la incógnita de, ¿es acaso nos está reflejando su método? O sea, dices que no tienes un método, pero el poema, este poema se titula Guía para escribir un poema. Y entonces yo así en mis notitas puse, ¿está revelando su proceso o qué nos intenta reflejar? Porque hablas de decir quién eres, de abrirte, de entregar, pero es alegórico la forma en la que escribes el poema, tratar de reflejar quién eres. El poema 17, bueno, todos los poemas son intencionales, pero el poema 17 es porque creo que lo chusco, digamos, y lo fuera de lugar, lo surreal, lo absurdo, creo que está presente en toda nuestra vida. O sea, pasa todos los días cosas muy surreales, como dicen los memes, ¿no? Que México es un país súper surrealista, y yo sí lo creo. Creo que nuestras vidas son muy surrealistas en algún momento también. Entonces, yo convivo con eso todos los días, y si la poesía o si mi poesía no tuviera un poco de absurdo, no sería la poesía que escribo el día de hoy. Entonces, para mí, adoptar lo absurdo y adoptar lo chusco es una manera de ser muy humano. O sea, es decir, tienes que reírte, tienes que aceptar el lado tal vez chusco de la vida, el lado surreal, el lado difícil también de la vida, el lado que te da golpes de la vida, y verlo con una sonrisa, ¿no? Entonces, esta guía para escribir un poema es es un meme o es una alegoría hacia las personas que te quieren vender coaches o coaches que te quieren vender cursos para esto, cursos para aquello, la guía definitiva para esto, para que bajes de peso, para que consigas novia, para que seas millonario. O sea, todos tienen una guía definitiva que jamás es definitiva, ¿estás de acuerdo? Entonces yo lo hice como burlándome de eso en realidad. Cómo ser poeta en 5 minutos, ¿no? Pero sí, no es muy propio. Me gustó porque culminas el poema El arte de spoiler. Entonces sí,
puedes escribir. Entonces, ok, está interesante, léanlo. Bueno, obviamente lo van a leer, pero lean ese poema, el número 17, si mal no recuerdo. Hay otro, y me gusta, y es lo que mencionaba yo al inicio, que tu poesía es multifacética. Me gusta cómo juegas con las estructuras poéticas, con los prototipos textuales. O sea, no es solamente una poesía cerrada, una poesía de métrica, de cuartetos, de tercetos. O sea, tienes muchas estructuras. Sí. Entonces, eso me lleva al poema, si mal no recuerdo, es el número 18, Diálogo. ¿Qué es un diálogo? O sea, lo leí y fue de que lo primero que llegó a mi mente fue, ¿qué estoy leyendo? Así tal cual, ¿qué estoy leyendo? ¿Es un diálogo? ¿Quiénes están en ese poema? O sea, ¿es ella? ¿Es él? ¿Cómo lo veo? O sea, es poesía de un modo narrativa. Y mi pregunta o la incógnita que me deja es, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo sientes que un diálogo sencillo se pueda impregnar de poesía? Creo que también el 18 es un poco absurdo porque nadie tiene esas conversaciones, creo, o al menos yo no he escuchado a alguien que diga, oye, ¿por qué en la escuela no enseñan de esto? Como que pasa desapercibido. Y para escribir el 18 yo me imaginé como a dos chavitos, como de secundaria o de prepa. Uno de ellos es el que tiene las preguntas. El que inicia la pregunta creo que es una persona muy consciente de sí mismo y de su entorno y de lo que aprende y de lo que está consumiendo en la escuela. Y yo me identifiqué con esa persona, yo creo que por eso lo escribí, porque yo me empecé a hacer esas preguntas y dije, oye, ¿por qué en la escuela nunca nos enseñaron sobre qué aves endémicas hay en Nuevo León, por ejemplo? ¿Por qué nunca nos enseñaron a apreciar la naturaleza? ¿Por qué nunca nos enseñaron los nombres de los árboles o de las flores o cómo convivir con la gente de pueblos indígenas, por ejemplo? Cómo ser amable con nuestro prójimo. Creo que esta vida se trata y la escuela nos tiene muy adiestrados para competir, pero nunca para contemplar. Entonces, la idea es de estos chavitos que están platicando y uno se hace preguntas y el otro le contesta así como que, ¿para qué? ¿Para qué te sirve saber eso, güey? O sea, olvídate. Entonces, sí, yo dije, a ver, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para escribir lo que yo quiera. A lo mejor este no va a ser un poema como tal, pero hay elementos poéticos dentro, ¿no? Entonces es para que te despegues un poquito de tu propia burbuja y voltees a ver al mundo allá afuera y te hagas preguntas. Ok, la burbuja, acuérdense de eso, sálganse. Oye, ya en la recta final de este poemario es donde yo sentí, ahora sí, el lado filosófico del poeta. Sobre todo en el poema Álamo, que confieso, vi el título, dije Álamo, y llegaron a mí recuerdos de historia, ¿no? Dije, híjole, ¿hacia dónde va este poema? Pero es diferente, y este poema me gustó, diría que es uno de mis favoritos, porque me recuerda una frase que a mí me encanta, que dice, la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Entonces empiezas el poema con más vale pájaro en mano y cambias el refrán, cambias la estructura y, o sea, llegas a una profundidad de tratar de encontrar qué es lo que está, qué es lo que se esconde. O sea, yo hice mis notitas y las quiero leer. Fíjense que esto fue lo que yo, así en primera instancia, anoté y noté. Un poema que encontré altamente reflexivo, que evoca situaciones inesperadas y atrevimientos advertidos. Es interesante cómo se refleja un sentir, porque como ya mencioné, me agrada porque refleja esa sensación de tener que buscar. Y en este poema vi eso, que el poeta busca o la persona busca. Es un juego de palabras de siempre buscar. Y mi pregunta es, o lo que me invita a reflexionar en este poema es, entonces, después de todo este pasaje, después de las vivencias, después de saber que no todo es lo que percibimos, de que los paisajes pueden reflejar diferentes situaciones, ¿qué es lo que intenta reflejar no solamente el Noé poeta, sino el Noé que intenta reflejarse en los poemas? Porque obviamente nos mencionas que tus poemas son una declaración, son un reflejo de lo que eres, pero hablamos del Noé poeta. O sea, ¿cómo entra aquí el Noé normal que de repente está sentado en el sofá con los pies hasta así todos levantados? Ahí ¿cómo podemos ver quién es esta persona? ¿Quién es Noé?
Bueno, creo que siempre cuando uno empieza a escribir, yo creo que poesía principalmente, de repente puede haber ahí un desfase entre la persona que tú eres y la persona poética, ¿no? De repente ya no ves con el mismo lente de tu persona, digamos, civil, tu persona normal, y empiezas a ver la realidad con el lente de la voz poética, ¿no? Y eso se puede, de repente, se pueden cruzar los cables. Entonces yo creo que para contestarte así y no explayarme y ser tan largo, yo creo que no es una persona muy consciente de su entorno, muy consciente de su persona y de sus propios pensamientos. Y el Noé poético es el que transforma esa materia prima y esos pensamientos y sentimientos que vivió el Noé civil, digamos, el de carne y hueso, y los transforma en palabras y versos e imágenes y paisajes. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis y decir que confieso que soy paisajes, no es nada más el paisaje natural o los arbolitos o los pajaritos, que se mencionan mucho, de hecho, incluso menciono palomas y hormigueros y flora y fauna diversa. El paisaje también es de concreto, el paisaje también es urbano, entonces este poema refleja el sentimiento del Noé que vive en la ciudad y cómo el Noé que vive en la ciudad se da cuenta que hay tragedias y hay fenómenos naturales y hay fenómenos del hombre que afectan a la ciudad y afectan a nuestro entorno. Entonces, yo empiezo con la frase, más vale pájaro en mano, herido de gravedad con conocimiento de causa. Es como, eh, ya vives aquí, ya sabes por qué pasan las cosas, ya sabes la dinámica de la ciudad y de la gente, y ya sabes de qué está herida la ciudad, ya sabes de cuáles son las heridas de la gente, ¿no? ¿Cuál es la idiosincrasia, por ejemplo, del regio, hablando de nuestra ciudad, la idiosincrasia del mexicano? Y este pájaro que sobrevuela la ciudad en el poema y luego se para en un árbol es como el pájaro que está viendo con vista aérea lo que adolece la ciudad, lo que le duele a la ciudad. Digamos, tráfico, contaminación, corrupción, violencia, desaparecidos, tantos cosas a lo mejor políticas y sociales, malestares de los que uno es consciente, entonces pues no te queda más que, oye, yo vivo con esto, yo convivo, yo coexisto con esto, pues le voy a dedicar unos versos, ¿no? Porque pues de cierta manera también me duele porque yo vivo aquí, tengo 25 años viviendo aquí. Ok, les dije que el poeta es reflexivo. Llegamos al poema, uno de los penúltimos, uno que tuve la oportunidad ya de chocar opiniones con el poeta, con Noé. Escombro. Bueno, más bien el escombro. Quiero leer las notitas que yo hice, así muy personal. Lo sentí como una declaración de amor inmensa. Veo un poema fuerte, un mensaje profundo y realmente creo que es de los más estrictos en tu poemario. No sé si estás reflejando sentimientos o figuras o versos desde la perspectiva de él que se denota en el escombro o que se acumulan al recordar a la amada o tal vez es un romance o opinar sobre qué es la verdad. Más que nada porque este poema, así como, vamos a decir como que es la crítica, ¿no? Que no puede faltar, constructiva obviamente. Si yo leo este poema un 10 de mayo, lo siento, lo vivo, o sea, lo refleja. Siento que el poema, si lo leo en diferentes situaciones, lo puedo acoplar. O un 14 de febrero. O un 14 de febrero, o sea, el decir, esto es lo que yo puedo dar, mírame. O sea, ese poema me permite saber lo multifacético que en este caso es tu poemario, o sea, que no se queda encerrado, o sea, que nos refleja, ahora sí, paisajes. No sé si nos puedes hablar un poquito de este poema. Cuando yo empecé a escribir estos 30 poemas, el escombro fue al que más cabeza le puse y también más corazón, yo creo. Digo, no es como que los demás no, pero yo dije, este tiene que ser un poco más extenso porque hay varios sentimientos que quiero plasmar, entonces me voy a llevar un poco más de texto. Y creo que es el más largo, ¿verdad? Sí, es el más largo del poemario. Y bueno, el escombro es el sentimiento. Bueno, voy a hacer como
nombrar las diferentes perspectivas. Es el sentimiento de haber perdido algo, ya sea un ser querido, haber dejado pasar una relación que no resultó, que no fue fructífera y que terminó en escombro, que se desmoronó. O también puede ser un recuerdo de alguien que se quedó en escombro. Es como que, oye, si yo tuve una relación amorosa con alguien, que pues sí, es evidente ahí, ¿no? Construimos algo tú y ahorita es escombro. Yo tenía para ofrecerte tal y tal y tal cosa y pues no sé si tú lo aceptaste o no, pero es evidente que se quedó en escombro. Entonces, las cosas que tú y yo estábamos construyendo terminaron en escombro. Vino un terremoto y se lo desmoronó. Y a lo mejor fue turbulento y en ese terremoto yo quería encontrarme contigo y yo nunca he vivido un terremoto ni quiero vivirlo, pero yo siento que me tuve que poner en la piel de alguien que está en un terremoto y yo creo que sales corriendo y estás buscando a tu ser amado, ¿no? Estás buscando como que de quién abrazarte, si estás viviendo con tus hermanos o hermanas, estás buscando abrazarlos y que llegue el momento de ese encuentro y decir estamos bien, pero a lo mejor ese encuentro no se da. Estás buscando, buscando, buscando entre el escombro y nunca llega. O te encuentras con cosas o te encuentras con que tú estás buscando y la otra persona no está buscando. Entonces, tiene muchos significados, pero creo que sí, el escombro es como construir algo y que se haya hecho pedazos por algún malentendido o algún fenómeno externo a nosotros que vino y desmoronó y pues el esfuerzo terminó en eso. Ok, bueno, les dije que sí era reflexivo. Bueno, pues un libro, un poemario, confieso que soy paisaje altamente, lo repito, multifacético, que nos invita a ver, como el título lo dice, diferentes paisajes. Pues muchas gracias, un libro que me encantó, me quedo con, bueno, con escombros, me quedo con varios poemas, con el 16, el 17, Braille, que es el número 11, creo, si mal no recuerdo. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos tu poesía. Muchas gracias a ti por el honor de tener esta entrevista y compartir los detalles de este libro y no se lo pierdan más adelante, ya está a la vuelta de la esquina para que conozcan pues de dónde viene, cuál es la inspiración del libro, los sentimientos y pues créanme que es una confesión, así que si ustedes lo llegan a leer, ustedes se convierten en confidentes, así que ojo, hasta luego, muchas gracias. El escombro. Y aún no voy ni a la mitad del poema. Y ya te estoy pensando. Ya te estoy escribiendo. Quiero decir que el otro día me quedé pensando un verso. Y a fuerza de encontrarlo me sentí perdido. Y las palabras me sobresalen como después del esfuerzo humano de mover escombro, de encontrarse un juguete muy lejos de su dueño. Hoy no quiero pensar en temblores, pero puedo asegurarte que después de uno siente la fiebre de encontrarse con quien ama y no saber qué decir. Y en el preciso instante, querer que el braille nos brote como una migaja en la piel y dedicarnos a ese pequeño devocional que es el abrazo. ¿Y tú? ¿Qué puedes saber de barandal? De abismo recolectando un eco, de pájaro alimentado por tu mano. Si me preguntan por ti, yo diré, sucede. Y cuando hablas, tienes tu manera de dejar viñetas en el aire. Y me siento un documento sobre el que escribes. Y llevo tu marca de agua. Pero solo tengo para ofrecerte un garabato y libros a medias, opiniones que harían padecer a un notario, poemas que pondrían a dormir a un elefante.